Y en general yo diría que quienes nos dedicamos a la filosofía tenemos que hablar al final y escuchar a los que supuestamente incluso en la sociedad nos dicen que no saben y saben mucho más que nosotros de la vida cotidiana, y esto es muy importante. Entonces, quizás por ahí empezaría, ¿no? ¿Qué significa y qué importancia podría tener dedicarse a la filosofía en cualquier momento de la historia humana, y yo diría particularmente en este momento? Si filosofía es andar en las nubes, evadiéndose de la realidad y sin posibilidad de aportar nada, bueno, a lo mejor a alguien eso le gusta y lo quiere hacer y lo puede hacer, y que lo haga. ¿Cómo lo vemos nosotros? Y creo que ha quedado manifiesto ya en lo que han dicho los queridos colegas que me han antecedido. El énfasis lo estamos poniendo en filosofar. Y parece que fuera nomás un cambio de palabrita, y es un cambio importante. Filosofar es hacer este esfuerzo de búsqueda, y por eso también Álvaro se refería a un libro que yo tuve la oportunidad de escribir aquí en una estancia a la que me invitó Eduardo, justamente cuando se estaba creando el posgrado en la Universidad Nacional en Heredia, y pude hacer ese libro, Filosofar desde Nuestra América, ensayo problematizador de su modus operandi. Y me pasé un mes trabajando, todo el mes, aparte de dar las clases, en escribir, reescribir, discutir, hablábamos, veíamos, no sé qué. Al final salió el libro, y yo me quedé pensando cuando terminé, y bueno, ¿esto es nuevo? ¿Esto es único relacionado con nuestra región? No. En cualquier parte del mundo, en cualquier momento histórico, se podría plantear el problema de la misma manera. Entonces, el énfasis no está en querer reivindicar una filosofía, yo prefiero decir nuestroamericana que latinoamericana. No está en eso, porque el problema no es que lleguemos a la conclusión, ay, somos geniales y podemos hacer un pensamiento, en fin, sistemático, bla, bla, bla. No, no. El asunto es, frente a los desafíos que la realidad nos está mostrando, ¿qué somos capaces de aportar? ¿Y cómo podemos encontrar un camino? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que, aquí mencionaba Eduardo, cuántos años hace ya que planteó esta noción de colapso? Y lo comentábamos recién, se veía en su momento como una locura. Decíamos, no, qué locura, si se está viendo eso. Y sin embargo, como una ceguera colectiva. Yo no puedo olvidar, por ejemplo, que en los años 60 y principios de los 70, cuando incluso tuve ocasión de conocer a destacados estudiosos de la situación ecológica, cuando en ese momento decían que había riesgos ecológicos y que podía haber riesgos para la humanidad, etc., decía, bueno, esto nos quieren entretener, hay otras cosas que son más urgentes. Hoy me parece que no hace falta ser ecologista para darse cuenta que estamos en una situación verdaderamente gravísima. ¿Sí? ¿Y qué se hace frente a eso? ¿Qué te dicen los gobiernos? Estaba pensando este ejemplo de anticonstitucionalismo y antidemocracia llamado fingidamente súper y extraordinario reformas constitucionales y democracia en México. ¿Qué te dicen? No, hay que esperar, todo se va solucionando, vamos muy bien, en 5 años va a pasar esto y en 15 no sé cuánto y bla, 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 bla. Miren, hay estudios ya muy serios que plantean con toda claridad que prácticamente queda de sobrevivencia para la vida humana, o cualquier vida que se llamara vida sobre este globo, 30 años. Bueno, uno puede decir, sí, está bien. Bueno, creo que ese es un tema que hay que tomarlo seriamente y examinar cómo, desde dónde, etcétera, se está planteando. Problemas de agua, problemas de aire, problemas de todo tipo, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está allí. Y claro, la madre tierra te pasa
te pasa la factura, ¿no? Y sin embargo, se sigue planteando políticas o medidas supuestamente maravillosas de extractivismo, por ejemplo, de contaminación, y como si nada. Entonces, es frente a este tipo de realidad y a los desafíos que esta realidad nos plantea que la filosofía o la reflexión filosófica tiene que colocarse, y quienes podemos tener el privilegio de recibir entrenamiento en ese ejercicio de filosofar, bueno, a ver qué podríamos aportar. Claro, esto se dice fácil y se dice rápido. ¿Cómo hacerlo? Y, insisto, necesita entrenamiento. Cuando yo digo que necesita entrenamiento, mis colegas académicos dedicados a la filosofía me miran como marciano y dicen, pero ¿cómo que entrenamiento? Hay que estudiar, hace falta rigor. Sí, claro, pero hace falta entrenamiento. Es lo mismo que dedicarse a un deporte, que dedicarse a bailar, etc. Aquí interviene el cuerpo completo que somos, o los cuerpos completos que somos. Y si no hay entrenamiento, si no hay ritmo, si no hay, diríamos, capacitación, etc., pues no hay posibilidad de hacer nada. ¿Y qué es lo que exige este entrenamiento? Y una cantidad de conocimientos, de investigaciones, etcétera, para ver qué es lo que se ha hecho antes y cómo podríamos avanzar. Porque si ignoramos los esfuerzos anteriores, bueno, yo creo que lo único que vamos a hacer es tropezar con la misma piedra. ¿Esto quiere decir que los esfuerzos que nos antecedieron estaban respondiendo a los mismos problemas? No, pero hay partes de los problemas y de los conflictos que nosotros enfrentamos que son compartidos. Y es a partir de eso que nosotros podríamos añadir, y tenemos que añadir, inventando, ensayando, aventurándonos a buscar alternativas, y la forma de buscar esas alternativas es construirlas. No están ahí, y uno va como si voy al mall, bueno, al mal, como decíamos con Eduardo hace muchos años, al mal, él le puso ese nombre y me parece que es lo mejor que pudo haberle puesto, y entonces voy y lo compro, porque ahí está. No, hay que poner todo el potencial de creatividad que nosotros tenemos. Y eso significa participación, compromiso, formas de organización, etcétera, sobre las cuales no hay receta. Y este es un problema muy delicado, sobre todo en relación con quienes tenemos la oportunidad de dedicarnos, diríamos, a tiempo completo, si se puede decir así, a la filosofía. Porque vienen y te quieren dar la receta. Mire, usted hace eso o no hay otra alternativa. Y siempre me ha parecido eso verdaderamente una forma de dogmatismo, de imposición absolutamente repudiable. Lo que hay que hacer es ponernos a trabajar para buscar esas alternativas, construir esas alternativas, hacerlas efectivas, etc. Y en este momento, ¿dónde nos encontramos? Y nos encontramos en algo que no es para nada novedoso, como muy bien insistía Eduardo hace un momento. No es para nada, hace décadas, incluso me atrevería a decir que hasta siglos venimos planteando este problema. Pero ahora se ve que ya es ineludible. Para decirlo en las palabras de un colega venezolano, Edgardo Lander, decía, la enfermedad del capitalismo se cura o se acaba la vida humana. Y al revés, ¿no? O se acaba la vida humana y entonces triunfa el capitalismo. En pocas palabras, lo que quiero decir, este sistema nos está matando y está matando la vida humana. ¿Y qué vamos a hacer? Que siga adelante. Insisto, no hay la receta de cómo resolverlo. Lo que sí ha habido intentos históricos para resolverlo, que vale la pena examinarlo, estudiarlo, a ver en qué avanzaron, en qué se equivocaron, en qué se metió la pata y cómo se podría verdaderamente eso desarrollar. Pero hoy estamos frente a ese desafío. ¿Cómo pensar y construir una sociedad verdaderamente alternativa? Ahora,
ahí hay un punto que a mí me parece también neurálgico, porque también lo hemos visto históricamente, cómo puede significar, diríamos, una especie de ilusión ingenua. Es la famosa experiencia de las comunidades utópicas. Se puede construir una comunidad utópica, es decir, una comunidad ideal donde rijan otras reglas del juego, un pequeño pueblo, digamos, una pequeña ciudad, una pequeña aldea, donde ¿se puede hacer un movimiento con elementos alternativos? Sí. ¿Cuánto dura? Y dura poco, porque llega un momento que el mismo sistema se lo vuelve a devorar. Entonces, ahí hay un problema medular. ¿Cómo pensar y construir una sociedad efectivamente alternativa? Pero ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A una Costa Rica alternativa? Es que no, ya sabemos que eso no se puede. En este momento hay que pensar un mundo total alternativo. ¿Por dónde se puede empezar? Y yo diría que por todos lados, y hay que buscarle la vuelta. Pero quedarnos con los brazos cruzados, mirando, y con el convencimiento ese de la esperanza de que algo se va a resolver no sé cuándo, no, porque ya hemos tenido incluso experiencia histórica al respecto. Entonces, ese me parece que es el tema medular, el punto neurálgico, porque si no lo demás, y puede que se parte, puede que avancemos mínimamente, pero no vamos a encontrar verdaderamente solución radical. Claro, ahí me adelanto a las objeciones, ¿no? Bueno, típico, ¿no? Este se dedica a la filosofía y está hablando, sigue en las nubes, ¿no? Imaginándose que verdaderamente se podría hacer semejante cambio. No, si no me estoy imaginando que se podría hacer semejante cambio. Lo que estoy diciendo es que hasta donde alcanzo a captar el asunto, o nos arriesgamos, nos aventuramos a intentar ese cambio, o mejor, ¿por qué no vamos haciendo la fiesta de despedida? Está en eso, claro. Entretenernos con una especie de carpe diem, ¿no? O sea, usted disfrute su día, vaya al casino, váyase de pachanga, qué sé yo, y ya veremos, ya se solucionará, qué sé yo, cómo se hará, ¿no? Lo digo en este sentido irónico, pero me parece que es verdaderamente desesperante el asunto a nivel tanto regional como mundial. Con todo, a nivel regional se han intentado en diferentes momentos y se sigue intentando ahora tratar de establecer alternativas. ¿Son insuficientes? Creo que sí. ¿Tienen errores, obstáculos, equivocaciones, contradicciones internas, etc.? Me parece que sí. Pero peor sería ni siquiera intentar eso. Entonces, a la hora de ver por dónde avanzamos, sería de aquí para adelante y no para atrás. No sé si me explico. Entonces, estamos, insisto, frente a desafíos inmensos. No los podemos resolver espontáneamente. A ver qué se me va a ocurrir. A lo mejor alguien espontáneamente encuentra, así como que de casualidad, la salidita y la varita mágica y lo resuelve. Pero lo que sí está claro es que se nos está exigiendo un esfuerzo inmenso de reflexión sobre lo que ya se ha intentado, sobre el acervo que tenemos en la humanidad ante estas posibilidades y sobre el desafío a nuestra capacidad inventiva y creativa para ver por dónde podríamos verdaderamente avanzar. Y me parece que es un punto clave. Si ustedes me dijeran, ¿y cuáles son los peligros? Y yo añadiría a lo que ya se ha adelantado aquí, miren, hay cosas que en los años 70 nos preocupaban y ahora parece que no le preocupan a nadie. Volvió a estar de viaje la cuarta flota de nuestros vecinos del norte por aquí. No me imagino que sea para hacer turismo,
Exactamente. Es la reserva petrolera brasileña la que está en juego allí. Uno diría, bueno, pero por ejemplo en el caso de México se sigue hablando de la soberanía, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿cuál soberanía? Si están metidos los vecinos del norte hasta en la sopa, ¿no? Incluso de uniforme, adentro del territorio supuestamente nacional, donde la soberanía nacional tendría que ser reconocida, respetada, etc. Entonces, digo, el problema es delicado. Hay un artículo que salió hace 2 semanas en el Telégrafo de Quito, Ecuador, publicado por un colega, Juan José Paz y Niño Cepeda, que él escribió un libro ya clásico que se llama La deuda eterna, ¿sí? Hablando de la deuda externa, pero entendida como deuda eterna, en el sentido de la deuda que el centro tiene con la periferia después de haberle robado todo lo que le robó, ¿no? Y dice, me acordé ahora cuando mencionaba esto Eduardo de la Tercera Guerra, desde 2001, ¿no? Planteaba. Dice, viene la tercera, el territorio donde se va a desarrollar es América, va a ser nuclear y se acaba. ¡Wow! No dice nada. Yo digo, no podemos jugar con estas cosas. Hace falta analizarlo y examinarlo con mucho detalle. Y ahí la reflexión filosófica que puede aportar preguntas, cuestionamientos, búsqueda de sentido, fundamentación teórica, argumentación, etcétera, tiene que alimentarse necesariamente de otras disciplinas, ciencias, experiencias humanas más integrales, etcétera. Y solo de ese esfuerzo, que no puede ser individual, sino que tiene que ser un esfuerzo colectivo y de intercambio, podemos hacer planteamientos verdaderamente a fondo. Entonces, un poquito esto es lo que me gustaría a mí compartir con ustedes, más bien como provocación, y ojalá pudiéramos gestar un diálogo, un debate aquí que sería muy, muy rico. Pues les agradezco mucho. Muchísimas gracias a Horacio Cheruti y a los compañeros de la mesa por las intervenciones. A veces al moderador le corresponde hacer una síntesis, pero yo cuando he sido moderador no la evado completamente, porque me parece que los compañeros aquí son los eruditos en la materia. Me alegra ver caras de mis estudiantes y que coinciden en algunas de las reflexiones con lo que hacemos en el aula permanentemente. Y solo quiero señalar un asunto, porque antes que don Horacio me recordó a don Constantino Láscaris, que le hicieron una entrevista sobre la utilidad de la filosofía. Entonces él objetó el título, dijo que no, que la filosofía era inútil. Entonces, ¿cómo que inútil? Entonces, en la reflexión lo que quedó claro es que si es útil sería un utensilio y un medio, no atendería un fin último, y que por lo tanto para él le parecía inútil en el sentido que tendría que buscar precisamente esa búsqueda de sentido integral y no parcial ni momentánea. Yo creo, voy a alegrar al señor director del posgrado de filosofía, que después de esta intervención y abierta una primera promoción del doctorado, podríamos tener más demanda para una segunda promoción después de esta intervención. La filosofía, desde luego, que sigue con este planteamiento sumamente profundo de buscar un sentido radical. Las personas que si quieren intervenir pueden hacerlo, abrimos un periodo, si tienen preguntas específicas para algún panelista nos lo indican, y si es una reflexión general pues la hacen, y si alguno de los panelistas quiere referirse a ellas entonces se refiere. Mediados del siglo pasado, pero que se ha seguido manteniendo. En este momento creo que solamente ignorancia podría llevarnos a negar la existencia de estas filosofías. Ahora, ¿que hay dificultades? Hay dificultades. Una de ellas, por ejemplo, en alguno de los múltiples trabajos que yo he dedicado a esto, y también colaborando en la formación de colegas sobre el tema, es que a veces, incluso, lo voy a poner así con todas las comillas, intelectuales de los pueblos originarios o afroamericanos
para poder justificar su situación filosófica y decir, esto que estamos planteando es filosofía, no les queda otra alternativa, y creo que es equivocadísima, ¿no?, que echar mano a los grandes referentes de la filosofía occidental. Entonces, bueno, la filosofía mapuche es Heidegger. Claro, por supuesto. Entonces, ahora este no es un problema nuevo, es una dificultad que tenemos de hace tiempo. Por suerte ya hay grupos fuertes, equipos trabajando en estos temas para verdaderamente encontrar un camino auténtico en ese sentido y armar una discusión en serio. Y ha habido avances, indudablemente ha habido avances. Inclusive, por decirles la experiencia más cercana que yo he visto en ese sentido, en el caso de la UNAM, ¿no?, bueno, se logró abrir, gracias al trabajo de Carlos Nenkersdorf, la cátedra de filosofía Toconaval. Entonces, bueno, ya por lo menos es un pequeño espacio así, ¿sí?, a que una de las expresiones del pensamiento maya pueda ser estudiado allí. Ahora, elementos muy interesantes para esto, miren, en general se ha visto el trabajo con los pueblos originarios, por quienes están fuera de esos pueblos, como trabajo de campo paralelo al trabajo antropológico. Y entonces, ahí también hay que poner muchas comillas. Yo les recomiendo que lean una maravillosa novela que se llama Sakumesh,